Bueno, muy bien. Hoy sí como que vamos a hacer la actividad, ¿no? Perfecto. Se dirán, comenzamos cuando quieran. Venga, ese tema es muy importante. Las hemorragias del tracto gastrointestinal son muy importantes. Esta prácticamente es la segunda causa de consulta en los servicios de urgencias. Por eso es muy importante que ustedes lo manejen. Y les comento, realmente la hemorragia del tracto gastrointestinal no son de manejo quirúrgico, son de manejo médico. Les comento que mi experiencia de cirujano de más de 27 años y 4 de residencia, solamente he operado un paciente con sangrado del tracto gastrointestinal, y eso fue porque no se contaba con la posibilidad de endoscopia. Entonces hay que poner mucho cuidado porque eso es de manejo médico y es fundamental tener muy claro el manejo de la hemorragia del tracto gastrointestinal. Es un tema que es muy importante. Indudablemente todos van a hacer residencia y especialidades de muchas otras áreas, pero todo el mundo tiene que pasar como médico de urgencia al comienzo. Y los sangrados digestivos es uno de los... Muy bien. Entonces, tenemos a la doctora Laura Navia y a la doctora Mara Paula en su charla. Ya saben que es una actividad académica, está hecha para ustedes y por ustedes, por todos ustedes. Suena como... Entonces, es una actividad que está para que todos pregunten. No les dé pena ni vayan a preguntar. Precisamente este es el escenario más importante para preguntar. Entonces, demos a las doctoras listas. Entonces, me voy a conectar también. Doctoras, todos de ustedes. Bueno, doctor, gracias. De vez en Bueno, vamos, cuando dime. interrumpo. De vez en cuando interrumpo. Bueno, doctor. Ok. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre las hemorragias de vías digestivas altas. Pues la presentación la vamos a hacer mi compañera María Paula y mi nombre pues que es Laura. Para empezar, pues es importante como saber cómo se define la hemorragia digestiva alta. Entonces lo vamos a ver como un conjunto de signos y síntomas que van a presentar los pacientes y va a ser producto de cualquier sangrado que va a ser proveniente del tracto gastrointestinal proximal, originado ya sea en el esófago, en el estómago o en la primera porción del duodeno. Algo importante para tener en cuenta es que anatómicamente vamos a hablar de un sangrado digestivo alto, por unos límites anatómicos que se van a encontrar, pues en el cual se van a encontrar el esfínter esofágico superior y el ligamento de Treis. El ligamento de Treis pues se encuentra, como lo podemos ver en la imagen, en la unión duodeno-yeyunal, que es la cuarta porción del duodeno y del yeyuno, y pues de ahí se origina el pilar derecho también del diafragma y desciende hasta insertarse como en esa flexura duodeno-yuyunal en el ángulo de Treis. Esto es muy importante pues para saber cuándo hablamos de una hemorragia digestiva alta y cuándo hablamos de una hemorragia digestiva baja. Va a tener una clasificación etiológica, ya que el sangrado va a ser o varicial o no varicial. Cuando hablamos de un sangrado varicial, es un sangrado que va a ser proveniente de varices esofágicas o gástricas y esto va a ser producto de un aumento en la presión del sistema vascular portal y me va a permitir pues que el reflujo del contenido sanguíneo hacia los sistemas venosos de menor como capacidad se produzca como una dilatación y esto se va a encontrar normalmente en la hipertensión portal en los pacientes cirróticos, es muy común. Cuando hablamos de un sangrado no varicial, las principales causas van a ser las úlceras pépticas, ya sea gástrica o duodenal, las erosiones gástricas, el síndrome de Mallory-Weiss, que básicamente es un desgarro, los tumores y la angiodisplasias. Las etiologías pues más frecuentes no variciales es la úlcera péptica, como se les mencioné anteriormente, la gastritis, la duodenitis erosiva y también está asociada pues a varices, siendo pues esta como la última de mayor mortalidad. El manejo pues de esta patología, como lo dijo el doctor al inicio, debe ser oportuno, ya que esto va a llevar pues a una mejor sobrevida y calidad de los pacientes.
En cuanto a la epidemiología, sí, se dice pues, que tiene una incidencia entre 50 a 150 casos por 1000 habitantes en el año. Es la principal causa, es no variceal en el 60 al 90% pues, de los casos. Y en cuanto a la úlcera péptica, pues se dice que tiene un porcentaje entre el 30 y el 50%. El sangrado variceal pues va a estar muy asociado a la patología de cirrosis. Tiene una mortalidad hospitalaria del 2 al 15%, que es alta, y también tiene como unos factores de riesgos que van a estar muy asociados. Entre estos, pues el uso prolongado de AINES, anticoagulantes, la edad avanzada, pacientes que tengan comorbilidades asociadas, patologías de base. El Helicobacter pylori en los últimos años se ha visto muy asociado, más que todo pues en la aparición de las úlceras gástricas y el consumo o ingesta de alcohol. Las causas frecuentes pues de hemorragias digestivas altas, como se los mencioné, las malformaciones arteriovenosas en un 5%, el desgarro de Mallory Weiss en un 5 al 10%, la esofagitis en un 5 al 10%, la gastritis y duodenitis en un 20% y la úlcera péptica de 30 a 40%. Y en general, pues el sangrado no variceal tiene un 80% y el variceal un 20%. Pues para iniciar hablando del cuadro clínico, que es supremamente importante como identificar los síntomas que van a tener los pacientes, hacer como un buen examen físico, una buena anamnesis, que se los voy a explicar más adelante en el diagnóstico, pero tenemos que tener en cuenta como síntomas claves que van a ser que van a estar muy asociados a esta patología. Entre estos va a estar pues los episodios de hematemesis, que son vómitos con sangre fresca o conchos de café, eh, deposiciones melénicas, que son heces negras, alquitranadas o malolientes. Normalmente las melenas son muy fétidas. Hematoquexia en hemorragias ya que son masivas, es decir, que el paciente tiene una hemorragia masiva del tracto gastrointestinal alto y tiene un tránsito rápido, entonces es posible que el paciente presente hematoquesia. También va a estar asociado pues a síntomas sistémicos, pues por la pérdida de sangre, por la hipovolemia que puede ocasionar esta patología y la descompensación que puede tener el paciente, puede estar diaforético, pálido, puede tener lipotimia, taquicardia, hipotensión, inclusive llegar a un shock hipovolémico. Y el dolor pues abdominal me puede orientar más o menos en pensar en que puede ser una úlcera péptica si nos refiere epigastralgia, inclusive el dolor puede estar irradiado también a hipocondrio izquierdo, a escápula. Existen como unos factores de riesgo. En el caso de la úlcera péptica, pues el uso prolongado de AINES y ASA y la colonización del Helicobacter pylori. Y en el caso de las varices esofágicas, la gastropatía por hipertensión portal. Hice como un cuadro comparatorio para diferenciar los dos tipos de úlceras que hay. Tenemos la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. La úlcera gástrica pues se ve en pacientes, es más frecuente verlo en pacientes mayores a 50 años. En relación con los alimentos, el dolor va a aumentar con la ingesta. Los síntomas que van a estar asociados va a ser náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso. Tiene mayor riesgo de malignidad. Por eso se dice pues que toda úlcera gástrica debe tomarse una biopsia en el momento de realizar la endoscopia y tiene como ciertos factores asociados, como lo es los AINES, el Helicobacter pylori, el alcohol y el tabaco. Cuando hablamos de úlcera duodenal, es más frecuente verlo pues, en pacientes entre 30 y los 55 años. Se dice pues, que en relación pues, con el dolor disminuye con la ingesta de alimentos y reaparece 2 a 3 horas después del consumo de alimentos. Los síntomas van a ser más de predominio nocturno y va a mejorar pues, con antiácidos. El riesgo de malignidad es bajo, es menor al 1%. También tiene ciertos factores asociados, como lo es también el Helicobacter pylori, el tabaco y el estrés, y tiene como mayor riesgo de sangrado masivo y perforación. Venga, mete la cuchara un momentico antes de que se les pase de pronto que sea un concepto errado de la úlcera gástrica. No es que la úlcera gástrica sea cáncer, no. La úlcera es úlcera por enfermedad acidopéptica y la úlcera de cáncer es cáncer desde chiquito, sino que las úlceras, el sea gástrico se puede observar como una úlcera gástrica.
No es que la Ujú. úlcera gástrica se vuelva cáncer, no, sino que hay que tomarle biopsia a la úlcera cuando es un sangrado por úlcera gástrica como diagnóstico de que sea un adenocarcinoma de estómago. Para que no quede el concepto que la úlcera gástrica produzca cáncer, no. ¿Listo? Siga pues. Listo. Como los hallazgos clínicos concomitantes pues hacia una hemorragia digestiva alta que pueden orientar a una etiología subyacente, pues va a estar en los hallazgos a la evaluación clínica inicial. Entonces, pues está la anamnesis proximal, que es indagar cómo es el tipo de dolor ulceroso que presenta, o sea, cómo es, cómo se irradia, si tiene un compromiso del estado general, si compromete la parte, si hemodinámicamente, si se siente con adinamia, astenia, náuseas, vómito. Entonces es como detallar o indagar bien al paciente sobre las características de los síntomas y las características del sangrado que en ese momento está cursando. Entonces localizarlo y decir cómo son, si te refiere hematemesis, pues que describa cómo es ese sangrado, si las melenas son oscuras, si son fétidas, si no son melenas, sino que las deposiciones tienen sangre que es brillante. También, pues, preguntar mucho sobre los antecedentes, si tiene un uso de consumo crónico de AINES o toma antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, si tiene antecedentes, pues, también de enfermedad coronaria y por esto está anticoagulado, y mirar si anteriormente ya cursó como con periodos similares o tiene ya un antecedente como tal de una úlcera o una prótesis que puede tener relación también con el sangrado que pueda cursar el paciente. El examen físico, pues, es fundamental, ya que pues aquí se va como a realizar el examen físico general que va a permitir como orientarnos más hacia la sospecha de que el paciente puede estar cursando con una hemorragia. Em, Aquí también es evaluar como la descripción de los signos más frecuentes, en este caso pues hematemesis, melenas, hematoquesia, y así pues vamos a poder como orientarnos más hacia el diagnóstico. Nos hablan mucho de una escala que es el Glasgow Blackford, que se evalúa más que todo cuando el paciente llega al servicio de urgencia y nos va a permitir como evaluar el riesgo de las complicaciones en los pacientes. Em, Básicamente esta consiste pues en un puntaje donde miramos la urea en sangre. Entonces, si es mayor a 6,5 o es menor a 8, miramos la hemoglobina, si está mayor a 12 o si el paciente ya está cursando con anemia. En el caso de los hombres, pues miramos si es mayor a 12. En el caso de las mujeres, si es mayor de 12, si es mayor a 10 hasta 12, miramos cómo está la presión arterial del paciente. Y otros marcadores pues que también nos puede servir es la frecuencia cardíaca, si el paciente ya refiere que tiene melena, si tuvo síncope, si tiene un antecedente de una enfermedad hepática, si sufre de insuficiencia cardíaca, es supremamente importante. Esta escala se utiliza más que todo antes de realizar la endoscopia, ya que me va a ayudar como a permitir mirar la gravedad clínica y la necesidad pues, de intervención de este paciente, ya sea para realizar una transfusión, para realizar una endoscopia terapéutica o si el paciente necesita cirugía. También pues me permite como identificar pacientes que tengan como bajo riesgo y que puedan ser manejados de manera ambulatoria. La interpretación, pues, de la escala consta, pues, en un puntaje, se dice que de 0 a 1 es bajo riesgo y el manejo puede ser ambulatoriamente y no necesita como tal una endoscopia urgente. Si tiene un puntaje mayor a 2, ya hay un riesgo significativo, este paciente, pues, requiere ser hospitalizado y requiere una endoscopia de vías digestivas altas. Y si tiene un puntaje mayor a 7, se dice que ese paciente tiene alto riesgo, es decir, que tiene mayor probabilidad de que necesite transfusión de hemoderivados y necesite una intervención endoscópica rápida y hay mayor riesgo pues de mortalidad. También es muy importante pues tener en cuenta esta tabla, que es la tabla pues de shock, la pérdida sanguínea versus la hemodinamia, y esta pues se va a dividir en 4 grados. Evalúa pues la pérdida de sangre en porcentajes, en cc y en porcentajes, la frecuencia cardíaca, la amplitud del pulso, la tensión arterial, el llenado capilar, la frecuencia respiratoria, diuresis y cómo va a estar el estado mental del paciente. Cuando hablamos pues de grado 1, se dice que hay una pérdida
de sangre hasta de 700 cc, que esto pues se refiere pues a una pérdida hasta del 15% de la volemia. En el grado 1, hemodinámicamente el paciente no va a estar comprometido, es decir, va a tener la frecuencia cardíaca normal, la tensión arterial normal, frecuencia respiratoria normal y el estado de la conciencia no va a estar comprometido. El manejo de este es vigilancia y iniciar igual manejo de líquidos con cristaloides. Puede ser solución salina al 0,9%. Cuando hablamos de grado 2, se dice que hay una pérdida de sangre de 750 a 1500 cc y esto representa del 15 al 30%. Aquí ya va a haber como una alteración en la frecuencia cardíaca, va a estar mayor a 100 latidos por minuto, la amplitud del pulso va a estar disminuida, ya el llenado capilar va a ser lento y la frecuencia respiratoria va a estar entre 20 a 30. El paciente va a estar un poco ansioso porque ya empieza a haber como un compromiso hemodinámico. En este caso, pues la intervención es hacer reanimación con cristaloides y reservar a ese paciente porque es probable que se pueda complicar. Cuando hablamos pues del grado 3, se dice que hay una pérdida de 1500 a 2000 y esto representa entre el 30 al 40% de porcentaje en la pérdida de la volemia. La frecuencia cardíaca va a estar mayor a 120 latidos por minuto y se va a ver compromiso de la amplitud del pulso, ya el paciente va a estar hipotenso, la frecuencia respiratoria va a ser mayor a 30 y el paciente ya empieza a tener alteración en el estado de la conciencia, puede estar ansioso, confuso y aquí se inicia reanimación con cristaloides y se realiza la transfusión de hemoderivados. Ya cuando hablamos de grado 4, es un paciente que ya está básicamente inestable, está en shock, hipovolémico, tiene una pérdida de más de 2000 cc, que representa más del 40% de la volemia. La frecuencia cardíaca va a estar por encima de 140. em, el llenado capilar va a estar ausente, la tensión arterial va a estar pues hipotenso, frecuencia respiratoria va a estar mayor a 35, va a haber oliguria franca y el paciente puede estar en coma, puede estar confuso, en estupor y ya este paciente necesita una transfusión masiva y el manejo pues en unidad de cuidados intensivos y considerar intervención quirúrgica urgente. Véngame otra cucharada, doctora, no me quites esta tabla, que yo creo que esta tabla es importantísima conocerla. Es una tabla que todos conocemos, que es como la doctora lo dijo, estado monaco de choque. Yo creo que todos debemos aprender a manejar esta tabla. Eso lo de sangrados de 750, 750, 1500, eso es el paciente ideal de 70 kilos, pero no todos pesamos 70 kilos. Entonces siempre deben calcular la pérdida de la volemia de acuerdo al peso y al sexo. O sea, acuérdense cómo se calcula la volemia. Generalmente la volemia es el 10% del agua corporal total. Eso es la volemia. ¿Y cómo se calcula el agua corporal total? De acuerdo a si es hombre, mujer o si es un paciente mayor de 60, 65 años. Por ejemplo, en hombres, aproximadamente el 70% es agua. Entonces, por lo menos un paciente de 50 kilos, el 70% es 35, o sea, el agua corporal total de él es 35 litros y la volemia es el 10%, 3.5 litros. Entonces, tiene que aprender a calcular eso. En mujeres calcula con que las mujeres son el 60% del peso es el agua corporal total. Y en pacientes mayores, sea hombre o mujer, se calcula con el 50% del peso. Entonces, es importante esto, no lo calculen de acuerdo, porque grado 1, porque 750, un paciente de 50 kilos, 750, ese paciente va a estar en estado normal que la clase 3. Esto es para pacientes de 70 kilos. Entonces, lo importante es eso, que son variables hemodinámicas sencillas y fáciles de aplicar, pero que ustedes deben aplicarlo individualmente para cada paciente. Si es hombre, si es mujer y si es mayor. Calculando primero el agua corporal total y calculando la volemia. Siempre manéjenla con porcentaje. ¿Listo? Pero es importante, esas son variables que uno rápidamente en un servicio de urgencias, uno revisa a un paciente y uno tranquilamente se da cuenta en qué estado mánico de choque está y cómo intervenir al paciente. Siga, doctora. Listo. Pues el diagnóstico inicial vamos a tomar pues paraclínicos, hemograma, vamos a mirar si el paciente está cursando pues con una anemia, vamos a mirar si está comprometido los tiempos de coagulación, vamos a mirar la función renal, creatinina, BUN,
Es importante mirar también, pues vi que el nitrógeno ureico, pues es supremamente importante, más que todo el índice buncreatinina, porque se dice que si es mayor a 32, pues es indicativo de hemorragia, sobre todo alta. Y lo que pues explica esto es que el boom se incrementa significativamente secundario pues al metabolismo de la hemoglobina y la absorción de los productos derivados de este en el proceso y se convierten en, en- se me fue, en nitrógeno ureico. Pues se debe reservar a este paciente si vemos que tiene pues una sospecha de que tiene un sangrado que ya lo está comprometiendo hemodinámicamente estable. Se toman pues muestras de cruce para realizar pues la transfusión de hemoderivados y también se hace el KUNS directo. El gol estándar para la hemorragia de vías digestivas altas, pues es la endoscopia. Se dice pues que se debe realizar en las primeras 24 horas. Si el paciente está inestable, pues se debe hacer de manera urgente y este pues me va a permitir hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Cuando se realiza pues la endoscopia, nos hablan también de la escala de Forest, que esta me va a ayudar pues como a caracterizar la úlcera. Entonces, acá están las imágenes. Se dice pues que si grado uno pues sería un vaso sangrante o en napa, grado uno y 2 y esta va a tener una recurrencia de hemorragias del 52%, el tratamiento quirúrgico va a ser del 50% y la conducta pues va a ser hemostasia, básicamente. En grado 2 pues si es reciente, es decir, que se vea que tiene un vaso visible, 2B, que haya un coágulo y 2C, pues que haya como una mancha blanca o pigmentada. En este caso, pues la conducta va a ser control de la internación corta o alta más, se debe hacer de manera pronta. Y ya cuando hablamos de un Forest 3, que no hayan estigmas de sangrado reciente, pues en la endoscopia vamos a ver que se encuentre el fondo limpio. Y este es el paciente que se le puede dar de alta. También nos habla pues de el score de ROCAL, que básicamente me va a permitir evaluar también la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el compromiso hemodinámico para mirar si a este paciente le podemos dar salida. Normalmente este score se aplica posterior a la endoscopia y va a predecir más que todo como el riesgo de mortalidad. Si el puntaje es menor a 3, pues predice que tiene un riesgo de mortalidad bajo, mientras que si el puntaje es mayor a 8, pues va a predecir que este paciente puede estar cruzando con un riesgo de mortalidad elevado. El tratamiento, pues principalmente va a ser la estabilización dinámica del paciente, entonces aplicar el ABC, asegurar la vía aérea, mirar que el paciente, cómo está el Glasgow del paciente, si tiene una hematemesis masiva, hacer un monitoreo de los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, hacer pues, reanimación con líquidos cristaloides. Si el paciente cuenta con una hemoglobina menor a 7, es candidato para realizar una transfusión de hemoderivados. Mirar si tiene plaquetas menores a 50.000, si ese paciente está cursando con un sangrado activo, si es necesario, pues plasma fresco congelado, ya si esto va a variar pues de acuerdo al INR, si es mayor a 1.5 y si también tiene pues un sangrado significativo. Em, Se debe sí o sí, pues, suspender el uso de AINES, de anticoagulantes o antiagregantes, para valorar, pues, el riesgo-beneficio de este paciente. Es supremamente importante en el servicio de urgencias utilizar inhibidores de bomba de protones. Se recomienda omeprazol 80 miligramos intravenoso en bolo, por 72 horas. Y si en la endoscopia, pues, sale positivo para Helicobacter pylori, pues, hacer la erradicación de este, ya que pues es una de las principales causas de las gastropatías. Si hay sospecha de varices, pues se recomienda utilizar la terlipresina 2 miligramos intravenosa cada 4 horas o octreotide 50 microgramos en bolo. Se dice pues que se hace en infusión continua, 50 microgramos hora. Se puede utilizar antibiótico profiláctico en caso de que sea de origen varicial y nos recomiendan utilizarlo con ceftriaxona 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 7 días.
les voy a hablar sobre las hemorragias de vías digestivas bajas. Y pues vamos a empezar a decir pues que esta se considera hemorragia de vías digestivas bajas a la pérdida de sangre originada en el túbulo digestivo distal al ángulo del 3, como lo explicaba pues la compañera al principio. Y decimos pues que clínicamente se va a diferenciar de la hemorragia de vías digestivas altas porque hay una presencia pues, de los síntomas y los signos de hematoquesia o rectorragia, en contraposición a las melenas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son los principales síntomas que se dan. Sin embargo, se ha visto pues que las melenas también pueden verse aquí en este tipo de hemorragias del tracto intestinal bajo. Y esto pues no es absoluto, como que no quedarnos con que las melenas solamente es de alto, pues porque cuando hay un tracto intestinal pues lento, podemos producir también melenas o pues ya la hematoquesia o la rectorragia. Entonces, un poquito sobre la epidemiología, pues básicamente la incidencia y la prevalencia de las hemorragias de vías digestivas bajas ha ido aumentando en los últimos años. Decimos que el 30-40% pues son hemorragias digestivas bajas y la mortalidad básicamente es del 5 al 10%, que la incidencia estimada es de 20 a 30 casos por 100.000 adultos al año y en Colombia la incidencia anual pues, de ese tipo de hemorragias es aproximadamente del 20 al 25 de los casos. También pues lo que les decía que ha habido un leve aumento de este tipo de hemorragias de vías gastrointestinal baja y esto pues puede ser ligado como al envejecimiento poblacional, al mayor uso de anticoagulantes y antiagregantes que pues va a explicar en la charla y las enfermedades pues asociadas y los cambios de estilo de vida del paciente. Entonces, para hablar un poquito de la etiología, pues esta lo podemos clasificar en 4 grupos. Entre estos, las causas anatómicas, inflamatorias, vasculares y neoplásicas. Entonces, para hablar de cada una de ellos, pues tenemos los divertículos, que es la diverticulosis, pues la causa más frecuente de hemorragias del tracto intestinal bajo, que se ve más que todo pues, en la población adulta mayor. Y es esa presencia pues de divertículos que son esas evaginaciones de la mucosa y de la submucosa que pues atraviesan la capa muscular del colon. Decimos que básicamente pues estos son más comunes en el lado izquierdo, pero sangran más del lado derecho y esto pues está relacionado principalmente a que en el lado derecho pues tiene más exposición vascular. Y eso es lo importante porque el sangrado en este tipo de patología pues es arterial y no es venoso. Y al ser el sangrado arterial pues puede llegar a ser masivo, por lo que pues los pacientes van a tener síntomas de sangrado masivo, incluso algunos pues pueden requerir colectomías pues ya en casos mayores. Básicamente decimos pues como a modo de mnemotecnia, que es mía, entonces son esos pacientes que nos llegan con un sangrado masivo, indoloro, en este caso pues algo muy característico es que en la mayoría de los casos no duele, ya que pues es algo vascular y no tanto inflamatorio, por esa razón pues no duele, y autolimitado. Otra de las causas, en este caso, serían las angiodisplasias, que es más común en el colon ascendente y pues son esas malformaciones vasculares adquiridas por esas dilataciones de las tortuosas capilares, venolas y arteriales de la mucosa y de la submucosa pues, del tubo digestivo. Vamos a decir que se localizan sobre todo en el ciego y en el colon ascendente y que la característica clínica pues son esos sangrados episódicos, también en este caso pacientes sangrado indoloro, y a diferencia de los divertículos este sangrado es venoso, por lo que es menos severo que el anterior, pero también pues la mnemotecnia MIR, que es ese sangrado pues que sigue siendo masivo, indoloro y recurrente. Otra de las etiologías, pues la colitis, es un sangrado pues menos manifiesto a comparación de los que acabamos de ver, pero se puede acompañar de otros síntomas, pues depende pues de la causa en sí, de algunos signos inflamatorios, como es diarrea, dolor abdominal, alteración pues de la respuesta inflamatoria sistémica, depende pues de cuál sea la etiología. Entonces, en el caso pues isquémico se da más que todo pues en adultos con riesgo
vascular, como pacientes hipertensos, diabéticos, y pues se caracteriza por ese dolor súbito acompañado pues del sangrado, ya sea hematoquesia o rectorragia. Los hallazgos pues endoscópicos básicamente es una mucosa hematosa, y el tratamiento pues se basa en el soporte, y la cirugía, el tratamiento quirúrgico solo en los casos de que haya necrosis o perforación. En cuanto a la inflamatoria, pues vamos a tener esa colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y básicamente clínicamente se caracteriza por ese sangrado que ya es más tipo crónico, que se acompaña de diarrea o pérdida de peso, síndrome constitucional. Y el tratamiento pues va dirigido, depende pues de la causa. Y la infecciosa, que pues se basa y la causa pues bacteriana, ya sea por Shigella, Salmonella, E. coli, y pues el tratamiento es hidratación y pues el antibiótico dirigido, y se caracteriza por la diarrea sanguinolenta, y pues se puede acompañar de signos de respuesta infecciosa, como sería pues la fiebre o otro tipo de signos. Otras de las causas serían las neoplasias, ya sea de dos orígenes poliposos o no polipósicas. Entre esas pues tenemos el adenocarcinoma, que es pues de los más comunes en el 70% de los pacientes, y pues ese se caracteriza porque es un sangrado crónico, oculto o intermitente. Puede ser acompañado pues de anemia ferropénica y pues de los síntomas constitucionales pues de la neoplasia, pérdida de peso, astenia, dinamia, o los cambios en el hábito intestinal y pues obstrucción ya pues en fases avanzadas. También nos habla de que se caracteriza porque los tumores del colon derecho pues pueden estar más relacionados a anemia con melenas y hematoquesia oscura, mientras que en el lado izquierdo pues vemos esa rectorragia con rojo rutilante. Y los pólipos pues que son esa tumoración que pasa pues la pared del colon hasta el lumen, y pues se caracteriza básicamente porque son asintomáticos en la mayoría de los casos. Por eso se dice que muchos de los diagnósticos es un diagnóstico incidental y puede estar asociado a mutaciones genéticas, y pues el manejo pues diagnóstico y terapéutico de cuando diagnostica un pólipo, pues realizar el tratamiento quirúrgico. Ya en cuanto a la presentación clínica, pues debemos como que enfocar bien al paciente, hacerle pues las preguntas necesarias con los síntomas que tenga relacionados aparte del sangrado, y pues preguntarle si le duele, si no le duele, porque como lo vimos pues en las etiologías, esto también es importante como para irnos a esclarecer el diagnóstico. Decimos pues que puede presentarse como hematoquesia, melenas o la rectorragia, y pues básicamente depende del paciente, de la edad del paciente, yo me puedo ir haciendo una idea de cuáles son las patologías que más afectan a ese tipo de, pues a la edad del paciente, y asimismo pues con los síntomas asociados, ya sea que tenga fiebre, ya sea que tenga síndrome constitucional, ya sea que tenga otro tipo de síntomas, pues asimismo guiarme a qué tipo de paciente y qué patología podría tener. En cuanto al abordaje diagnóstico, pues solicitar los paraclínicos de rutina, pues es importante una historia clínica completa, preguntar los antecedentes del paciente, si es la primera vez que tiene este tipo de episodios, y preguntar pues qué medicamentos toma, antecedentes farmacológicos con AINES, anticoagulantes o antiagregantes, y valorar pues el estado de hipovolemia del paciente, que es importante pues para clasificar también el tipo de paciente. Los paraclínicos de rutina, hemograma, función renal, un perfil hepático y tiempos de coagulación. Y algo muy importante que nos decía la guía también era que siempre se debe considerar y descartar la hemorragia de vías digestivas altas, no solamente quedarnos con hemorragia de vías digestivas bajas, sino pensar en un paciente que esté inestable, que tenga, como lo decía la compañera, la relación bron-creatinina elevado, que tenga deposiciones melénicas, pues también siempre considerar que pueda estar causando por una hemorragia de vías digestivas altas. Y básicamente, pues lo que nos dice la guía es dar ese abordaje diagnóstico inicial con todo lo que les digo, la historia clínica completa, los laboratorios que le tengo que pedir al paciente, los antecedentes farmacológicos, y clasificar en si el paciente está inestable o estable, pues para así mismo enfocar al paciente y poder dar una conducta adecuada.
Entonces nos hablan, pues hay que estratificar el riesgo y nos hablan de varios score y varios índices. Uno de esos pues es el índice de shock, que básicamente es la presión sistólica sobre la frecuencia cardíaca, y pues si es mayor a 1 podría decir pues que el paciente está en prechoque. Pero la guía nos habla mucho del score de Oakland, que pues es muy útil en las hemorragias de vías digestivas bajas y que nos va a ayudar básicamente a determinar qué pacientes necesitan pues el diagnóstico con la colonoscopia, que es el gol estándar, ya sea intrahospitalario o extrahospitalario, y pues poder así guiarme al paciente que está estable o inestable para considerar egreso o considerar pues la hospitalización. La sensibilidad pues es alta, es del 95% y tiene pues varios factores. Entonces nos habla mucho del score de Oakland, que básicamente pues es fácil de utilizar porque no necesito muchos paraclínicos, el único paraclínico que me pide es la hemoglobina, entonces pues mandar el cuadro hemático, y ya las otras preguntas pues considerar la edad del paciente, el sexo del paciente, los antecedentes del paciente, la hemoglobina, la frecuencia cardíaca y la presión sistólica, pues también considerar, y asimismo pues estratificar el riesgo, ya sea leve, moderado, severo o masivo, y pues a acompañarnos del índice de shock, teniendo también en cuenta pues si que me llega un paciente taquicárdico, pues pensar en un paciente que esté choqueado con una hipovolemia, y en este caso también pues es muy importante la presión arterial, ver si tiene una hipotensión ortostática, que me habla pues de una pérdida moderada, o una hipotensión en reposo, que ya me habla pues de una pérdida más masiva o severa. Entonces aquí pues lo más importante, que cuál es el manejo inicial que tenemos que tener en cuenta nosotros pues como médicos generales, que básicamente es como todo lo que enfoca y lo principal de pues el manejo de las hemorragias de vías digestivas altas y bajas, pero en este caso pues de las bajas, hacer la valoración inicial bien del paciente y la estabilización hemodinámica. Entonces pues el manejo inicial, pues estabilizar el paciente con el ABC de la reanimación, según pues como me llega el paciente al servicio de urgencias, hacerle pues el monitoreo de los signos vitales, la diuresis y el acceso pues en UCI, ya si se considera necesario. Dos vías venosas periféricas o central si se requiere, y pues el manejo con la reanimación hídrica, que es lo principal, con cristaloides isotónicos, pues ya sea solución salina. Y pues este es importante, ya que la reanimación hídrica es pues fundamental en este tipo de patologías, ya que yo debo reponer el volumen para así pues mantener una adecuada perfusión y una presión arterial pues adecuada, y que el paciente no vaya a entrar en choque. Entonces pues básicamente nos habla de iniciar los cristaloides isotónicos en bolos de 500 a 1000 mililitros, pues evaluando en sí la respuesta del paciente, y pues siempre lo podemos hacer con solución salina, que al 0,9%, que está disponible pues en el servicio de urgencias, que tiene pues varios beneficios porque tiene rápida expansión de volumen. Ya también considerar como los pacientes que requieran transfusión de hemoderivados, y pues según pues el rango de hemoglobina que tenga el paciente, nos hablan de pues menor a 7, que es criterio de transfusión, o menor a 8 o 9 en pacientes que tengan ancianos o que tengan alguna comorbilidad cardíaca o algún otro tipo de comorbilidad, también puedo pues pensar en hacerle una transfusión, y ya revertir la coagulopatía, ya sea con vitamina K o con antagonistas específicos. Entonces, como les decía, se tiene que hacer una evaluación clínica rápida y dirigida a cómo me llega el paciente, si me llega estable o inestable, y pues la historia clínica dirigida, sabiendo y preguntado pues por el inicio, la cantidad y las características pues del sangrado, ya sea pues rectorragia, rojo brillante, oscuro, o si presenta melenas. Preguntar siempre por los medicamentos, los anticoagulantes, los AINES y los antecedentes si no ha presentado pues este tipo de cuadro clínico antes. También es muy importante pues el examen físico, la exploración abdominal, y no olvidar también el tacto rectal. Y la guía nos habla de unas recomendaciones al preguntar pues por los antecedentes farmacológicos. Entre estos nos habla de 4 escenarios que nos pueden llegar los pacientes y que muchas veces no preguntamos por este tipo de antecedentes farmacológicos. Entonces nos habla de que si el paciente está en manejo con aspirina de prevención secundaria,
pues básicamente lo que dice la guía es que se puede continuar y si por algún caso se retiró, puede dar reinicio a los 5 días en caso de que se esté utilizando como una prevención secundaria. El segundo escenario es cuando ya el paciente tiene doble antiagregación, ya sea con ASA y clopidogrel, y lo que debo hacer, según la guía, es suspender el clopidogrel y puedo continuar con la aspirina. El tercer escenario es cuando la aspirina ya se da, pero el paciente la está tomando por prevención primaria y en este caso pues sí tiene indicación de suspender. Y el cuarto escenario es según el score de Oakland, que es lo que les decía al principio, pues de evaluar al paciente, ya que este pues si es menor a 8 no voy a suspender, pero si es mayor a 8 puedo suspender y pues lo puedo reiniciar el manejo farmacológico 72 horas antes. Importante aquí pues ver los tiempos de coagulación del paciente, el INR, si es mayor a 2.5, en caso de que requiera pues que administre vitamina K, o también valorar pues no solamente la hemoglobina, sino las plaquetas del paciente. Entonces la guía nos habla de unos estudios radiológicos, como la angiotal, la arteriografía, la gamografía. Sin embargo, pues el gol estándar es la colonoscopia en hemorragias de vías digestivas bajas. Esto es porque pues es diagnóstico y terapéutico a la vez. Se dice pues que del 45 al 95% determina la etiología de la hemorragia y que la recomendación es que se haga a las 24 a las 96 horas de que haya empezado el cuadro clínico y pues no se ha visto diferencia entre ese rango de edad con los resultados, sino que se ha visto pues que la colonoscopia es efectiva en casi pues mayor al 50%. Siempre tener en cuenta que se tiene que hacer pues la preparación del paciente y pues ya pensar en otros estudios. Entonces la guía nos dice que cuando pensamos en otros estudios, si el paciente está inestable, nos recomiendan realizar el angiotac y esto pues alguna de las contraindicaciones es que no es terapéutica, pero es pues fundamental en paciente inestable, pues sería una buena opción y posterior a eso se realiza la angiografía para ya como hacer la embolización, pero principalmente llevarnos pues que el gol estándar es la colonoscopia y que esto es diagnóstica y terapéutica. Y pues básicamente lo que les decía ahora, las ventajas y las desventajas de la colonoscopia, pues el excelente perfil de seguridad, es diagnóstico y es terapéutico, diagnostica pues en la mayoría de los casos de hemorragias. La angiografía pues básicamente esta pues tiene no se puede utilizar en pacientes pues estables, sino que ya lo pensamos más en pacientes inestables junto con el angiotac y pues algunos tipos de desventaja es el riesgo pues que tiene riesgo de en insuficiencia renal crónica que se ha visto pues que existe y la gamografía pues ya se ha visto que cada vez ha sido más poco útil. Entonces, lo que les decía, el gol estándar la colonoscopia que determina del 45 al 90% de los casos, es diagnóstica, es terapéutica y también nos habla pues de unas ventajas que tienen con otras pruebas. También había visto que se puede hacer una rectosigmoidoscopia, que eso pues es cuando más que todo se piensa como en que el sangrado es solamente a nivel rectal, pero pues estos son riesgos si solamente nos enfocamos pues a nivel del recto, pero pues la guía también la tiene ahí como que la comenta. Ya en cuanto al manejo, pues ya teniendo en cuenta que el principal manejo es el inicial con la reanimación hídrica y posterior a eso pues la transfusión de hemoderivados, ya pues hablando un poquito más del manejo pues el manejo de soporte, no hay evidencia que el uso de ácido tranexámico, pues la guía no hay evidencia pues de una recomendación alta en cuanto a esto y ya pues se tiene que hacer un manejo etiológico endoscópico, depende pues en sí de la causa del manejo específico según los tipos de causas que ya les mencioné. Ya, por ejemplo, en divertículos, pues una terapia mecánica, en la angiodisplasia una terapia con argón, que es un gas que también se utiliza a nivel endoscópico, o polipectomía o la terapia pues dual. Y siempre pensar en lo que les decía al principio, no descartar la hemorragia de vías digestivas altas, ni descartar el sangrado digestivo medio, que es cuando no encuentro pues una causa clara y pues hablan también la guía de cuando
hay una endoscopia y una colonoscopia que está bien hecha, bien preparada y no se ha alcanzado una causa aparente, pues pensar en otro tipo de sangrado. Y por último, pues a modo de resumen, las recomendaciones que nos dice la guía, pues siempre nos recomienda una evaluación inicial completa del paciente, con la historia clínica inicial, con preguntar qué medicamentos se está tomando en la casa para sí mismo, pues hacer las indicaciones que nos dice, hacer el examen físico, no olvidar el tacto rectal. También nos recomienda pues evaluar el score de Oakland, ver si es mayor a 8 puntos o menor a 8 puntos para ver si pues en sí el manejo intrahospitalario o extrahospitalario y los manejos ya sean los pacientes hemodinámicamente estables o inestables para así pues darle su manejo oportuno, ya sea con el score y así poder hacer una reanimación hídrica adecuada y en el caso de que requiera transfusión o requiera otro tipo de manejo, pues estar atento al cuál es el paciente que me llega al servicio de urgencias. Muy buena revisión. Imaginen que esas, las guías que colocan ustedes, no son las guías de la ASE, de la American, sino la ESE, la europea. Indudablemente, ay, pues, pucha. ¿Aló, me escuchan? Sí, Es que me fue la pantalla. Ese es el manejo indudablemente de las hemorragias del tracto gastrointestinal bajo, las guías de la ESE, indudablemente las que marcan la escala de Oakland, la que está manejando indudablemente lo del sangrado del tracto gastrointestinal bajo. Varias cositas, yo creo que tenemos que colocarlo desde el punto de vista práctico. Vamos a hacer un casito aquí, yo lo voy a poner y ustedes me dicen más o menos qué hacer. Digamos que llegó al servicio de urgencias un paciente de 60 años que tiene, y yo le voy a poner cascarita a las cosas para que, cortico, pero es para que la apliquemos desde el punto de vista práctico lo que las doctoras pusieron. Entonces, un paciente de 60 años al servicio de urgencias con un cuadro de hematemesis franca hematemesis. Llegó inestable con una tensión arterial de 90-60, una frecuencia cardíaca de 120. Refiere que es primer episodio que presenta el paciente, llegó con la hematemesis, tiene antecedentes de ingesta de licor. Muchas veces el paciente le llega así, porque el paciente le llega al servicio de urgencias con un cuadro clínico así. Entonces, un paciente al servicio de urgencias, 60 años, hematemesis franca, con una tensión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca de 120. Refiere que es primera vez que le sucede esto. Antecedentes únicos positivos es que es antecedente de ingesta de licor y pongámosle que también tabaco. De resto, nada más. Así le llega, entonces llegó a urgencias. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo lo enfocan? El que quiera hablar, habla. O los expositores pueden hablar. Me interesa es qué hacer. ¿Cómo enfocamos a este paciente? ¿Qué debemos hacer con él? ¿Le dio Doc, urgencias? pues primero tenemos que identificar si es una hemorragia de vías altas o bajas. Está con hematemesis, doctora. Ajá, entonces sería de altas. Ajá. Ajá, y se le pediría hemograma. No, pero Eh, ¿qué haces con él? Te digo, a usted le llega al servicio de urgencias. ¿Qué le llegó? Usted es el médico de urgencias. Pues le repito, yo de cirujano no me le levanto ni por el diablo a las 3 de la mañana por un sagrado digestivo. No, es el manejo médico. Entonces ustedes tienen que saber cómo manejarlo. Doc, pues el manejo inicial, como lo habíamos dicho, es estabilizar el paciente. Exacto, la estabilidad hemodinámica que lo primero, llegó 90-60, Ajá, está frecuencia cardíaca, o sea que está en un estado hemodinámico clase 3 completo. casi, Ajá. así por encimita. O sea que Entonces, llegó en estado hemodinámico, o sea, con sangrado del tracto gastrointestinal alto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reanimarlo. ¿Listo? ¿Con qué lo reanimamos? solución salina al 0,9 puede ser, eh,
O Harman también se puede utilizar, ¿no? O Harman, o sea, empieza la radiación con cristaloides, perfecto. Empieza la radiación, un bolo de 2000 cc. Harman o solución salina. Aquí en la primera cáscara. Harman. Exacto, Harman. ¿Por qué Harman? En Porque vamos reanimación, a tanto la poner solución salina como en reanimación, tanto la solución salina como el Harman son buenas. Una tiene ventaja sobre la otra. El Harman indudablemente tiene diferentes riesgos, tiene menos riesgo de hacer acidosis hiperclorémica. Hacer con Harman, aparte de eso, tiene lactato, que ayuda a modular en cierta forma el estado de buffer, en un potente estado metabólico. Y se ha observado también que el Harman tiene una disminución de la respuesta inflamatoria de algunos mediadores inflamatorios. Entonces el Harman tiene una ventaja. Pero a este paciente usted le colocaría Harman o solución salina. ¿Le colocaría Harman o solución salina? Es una cáscara. Hartman, doctor, porque El cuadro, es un paciente de 60 años, sangrado, antecedente de ingesta crónica de licor. Entonces ustedes piensan, uno ve, cuando uno se va a enfrentar a un paciente del sangrado del tracto gastrointestinal, uno también va pensando cuál puede ser la causa. Es el primer episodio. La primera causa, los doctores dijeron muy claramente, el sangrado del tracto gastrointestinal tiene dos reacciones grandes, varicial y no varicial. La principal causa de sangrado es no varicial, en los cuales la primera causa es la úlcera péptica, tanto duodenal como gástrica, siendo más duodenal en pacientes jóvenes, gástrica en pacientes mayores, pero la principal causa de sangrado es la enfermedad ulceropéptica. Pero tenemos como segunda causa, como la primera es úlcera péptica, le siguen las gastritis erosivas, esofagitis, y después sigue el sangrado varicial. A uno le queda la duda que este paciente, no es que la duda que puede ser un sangrado varicial. Usted no tiene maestra clínica. No les queda la duda que de pronto por antecedente crónico de ingesta de licor no sea una enfermedad, puede ser una enfermedad ulceropéptica, pero no puede ser un sangrado varicial. Sí, Sí, exacto. Entonces, cuando ustedes piensen que el sangrado que es varicial, por historia clínica, ¿se parece a usted que es cirrótico? Ustedes dicen sí, pues, varicial. Aquí no tenemos historia clínica. Cuando ustedes piensen que se les viene a la mente por historia clínica que puede ser un sangrado de tipo varicial, no sabemos todavía. Puede ser ulceropéptica, que es la cosa más frecuente. No coloquen Harman. Antes del Harman se contraindican los pacientes con hepatopatías. O sea, si ustedes también tienen un paciente con sangrado varicial, no coloquen Harman. Reanimen con solución salina, porque indudablemente el metabolismo del lactato, que es de metabolismo hepático, el paciente devuelve más acidótico. Entonces, no, si tienen esa duda, reanimen con solución salina. ¿Listo? Entonces, listo, empezamos reanimación, empezar la solución salina. ¿Y qué más hay que colocarle a este paciente? Van a reanimarlo, le toman laboratorios, listo. Entonces, mire, le toman un hemograma. Entonces llegó el paciente, le tomaron un hemograma. Ustedes siempre van a mirar ese hemoglobina hematocrito y la hemoglobina mostró una hemoglobina de 16 con un hematocrito de 42. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Oiga, ahí 27 Pues conectados. no, Hagan. o sea, Venga, no, les comento. Es una actividad para hablar. O sea, hablen, lancen. Aquí no, pues aquí no. estamos concentrando. Exacto, estamos concentrados. Entonces, tengan cuidado con el hemograma. El hemograma tomado en fase inicial da falsos positivos, porque el paciente fisiológicamente estamos concentrados. Un paciente puede estar choqueado en fase inicial de sangrado y estaremos concentrados con hemoglobina hasta 16 y alguien que no sepa dice, no, está bien este man. No está bien, estamos concentrados. Antes la verdadera hemoglobina es cuando el paciente pasa más rápidamente, más de 6 horas y empieza el proceso de reanimación. Entonces, listo, llegó, lo reanimamos, solución salina, el primer laboratorio, hemograma, le piden todos, creatinina,
PT, PTT, hay que pedirle todo eso. La relación buncreatinina ayuda, depende de quien lo mire. Si usted ve la relación buncreatinina vista por internet, dice que es una falla prerrenal. Si lo ve por nosotros los cirujanos, que somos más bruticos, decimos que es un sangrado del tracto gastrointestinal. Antes, la reacción buncreatinina se altera en sangrado del tracto gastrointestinal, antes cuando la reacción buncreatinina está arriba de 1,34, 36. Por lo que dijo la doctora de la absorción de la sangre en el tracto gastrointestinal. Y la otra, acuérdense que un paciente con sangrado del tracto gastrointestinal pueden tener rectorragia franca, cuando son sangrados intensos y profusos. Y no es porque el paciente tenga un tránsito intestinal aumentado, sino que la sangre por se es catártica. Entonces la sangre per se produce aumento del tránsito intestinal. Un 20-25% de los pacientes con rectorragia franca son secundarios a sangrados del tracto gastrointestinal alto. Pero una de las características que debe tener el paciente desde el punto de vista clínico es que el paciente tiene que estar choqueado. Porque para que un sangrado del tracto gastrointestinal produzca rectorragia, tiene que sangrar arriba de 1000 cc. Entonces son sangrados, si ustedes calculan la pérdida de volemia, estaría en estado manejo casi clase 3. Entonces un paciente le diría a usted, esto es desde el punto de vista práctico, si a usted le llega al servicio de urgencias, un paciente con rectorragia franca, estable hemodinámicamente, de sangrado es bajo. Porque no tiene inestable hemodinámica. Si el paciente llega con inestable hemodinámica, no pueden decir que es bajo, pero tampoco pueden descartar que sea alto. ¿Me entienden la idea? Eso es cuestión del punto de vista clínico. Entonces llegó el paciente, lo reanimamos, le colocamos en salina, le pedimos todos los laboratorios, perfecto, hemograma, creatinina BUN, PT está normal. ¿Y qué hacemos con él? ¿Qué le empezamos? Acuérdate, el 90% de los sangrados del tracto gastrointestinal se tienen solo en el servicio de urgencias. Este paciente también lo hemoclasifica y lo reservan, ¿no? Porque yo no estaba monaco casi clase 3. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente? A ver. Hacemos transfusión de hemoderivados. Bueno, pues, todavía no está para transfusión masiva, que es más está monaco clase 4, ¿no? Pero sí lo vamos reservando. Eso es un criterio que estamos usando mucho en trauma, es los criterios de transfusión masiva. De pronto lo reservamos. Este paciente sí va a requerir transfusión. Transfusión masiva es que transfundimos todo. Listo. Entonces, ¿qué hacemos a este paciente? ¿Lo reanimamos? Ahí le empezamos el tratamiento farmacológico con exacto. Empezamos. Entonces, para ti hay que empezarles inhibidores de la bomba. Hay que empezarles inhibidores de la bomba. ¿Cuánto le colocamos? 80 miligramos. 80 miligramos. Entonces se le colocan 80 miligramos en bolo. Y luego se deja en infusión. La infusión no está mandada a recoger, doctora. Todos los inhibidores de la bomba, si usted lee las guías, se colocan en bolos. De pronto el esomeprazol, pero porque los inhibidores de la bomba son muy inestables y el mecanismo de acción no hace necesario que usted lo coloque en infusión continua. Pero usted sí debe colocar un bolo inicial de 80 miligramos. ¿Por qué hay que colocar el bolo inicial de 80 miligramos? Eso lo saben. Es un medicamento que cuando ustedes llegan a trabajar en un rural, siempre deben tenerlo en el bolsillo, porque les va a ayudar. Es más, estudios con pacientes con no sangrados profusos se puede utilizar también oral. Y oral sirve mucho más, oral también sirve si el paciente no está con un sangrado activo. No está con matemesis franca, pues no va a servir. ¿Por qué 80 miligramos? A ver, ¿quién me dice? Eso no sería por lo del pH. Exacto. ¿Qué pasa con a ver, doctor Daniel, ¿qué pasa con el pH? Pues yo recuerdo que el pH con los IBP se aumenta por encima de 6 y al elevar el pH gástrico las plaquetas pues funcionan mejor y la fibrina también. Eso es, o sea, los sangrados son más profusos en pH ácidos. Entonces lo que hace uno colocando inhibidores de la bomba en infusión de bolo, 80 miligramos, es subir, lo que dice el doctor Ward, es subir rápidamente el pH, antes de lograr niveles arriba de 6-7, para que en estos pHs básicos el coágulo se forme, se estabiliza y hay agregación plaquetaria. Ese es el efecto terapéutico de los inhibidores de la bomba. Y se debe mantener con, todos los inhibidores de la bomba vienen después de 40 miligramos, todos vienen. El que más sirve es el esomeprazol, porque mantiene más tiempo, eleva más rápido y mantiene más tiempo el pH elevado.
¿Por qué no la infusión continua? Pues mecanismo de acción. El mecanismo de acción realmente es un bloqueo de la bomba. Se protoniza la bomba con niveles de la bomba y esto lo que hace es que hace un bloqueo con un enlace de tipo covalente. Entonces, la vía media del fármaco, la vía media del bloqueo de la bomba es la vía media del fármaco. Que no hay necesidad de estarle colocando en infusión continua. Se recomienda colocar bolos de 40 miligramos cada 8 o 12 horas. Y fundamental, 72 horas se debe mantener con el manejo endovenoso. ¿Por qué 72 horas? ¿Por qué 72 horas? Porque los riesgos de sangrado están mucho más calculados que se pueden producir en las primeras 72 horas. Entonces, listo, empezamos manejo, reanimamos, colocamos inhibidores de la bomba y en sangrado varicial, siempre, aún el paciente tenga varices, sepa usted que es cirrótico, también coloquen inhibidores de la bomba. Pero cuando usted tiene un sangrado varicial, el medicamento de elección es la terlipresina. Eso es pregunta de examen de afuera. Es la terlipresina. Colocan 2 miligramos cada 4 horas. La terlipresina se ha comparado casi similar a una ligadura. Entonces, en sangrado varicial, el medicamento de elección es la terlipresina. Pero si usted tiene un sangrado varicial, un paciente cirrótico, también colóquele en la inhibidores de la bomba. Siempre, los 80 miligramos. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes con sangrado varicial solamente sangran de las varices. Estos pacientes con cirrosis, que es la primera causa de hipertensión portal que produce las varices esofágicas, los pacientes cirróticos tienen una característica, es que son hipergastrinémicos. O sea, la gastrina es de metabolismo hepático. Al tener un hígado dañado, tienen gastrina elevado. Se comportan como un síndrome de hipergastrinemia, igual como un Soler-Williamson. Entonces, estos pacientes tienen más riesgo de hacer úlceras duodenales. Por eso el paciente cirrótico está recibiendo inhibidores de la bomba porque tiene más riesgo de hacer úlceras duodenales porque estos pacientes tienen gastrina elevada. Entonces, aún sea con hipertensión portal, colóquenlo. Y la otra cosa que comentó la doctora, está ya en la literatura, pero yo luego lo sigo usando, el ácido tranexámico, ya hay estudios claros que dicen que en sangrado digestivo no sirven. Entonces, no coloquen sangrado, no coloquen ácido tranexámico. El ácido tranexámico tiene valor en los pacientes con trauma, y en algunas cirugías grandes preoperatorias están colocando ácido tranexámico. Pero en pacientes con sangrado del tracto gastrointestinal deben estar colocando ácido tranexámico, que realmente eso no tiene valor. Entonces le colocamos los líquidos y inhibidores de la bomba al paciente tal, le hacemos endoscopia. La endoscopia todas las días se deben realizar en las primeras 24 horas. No el mes como el San Juan, eso sí es una cosa que sale aparte. En las primeras 6 horas son prácticamente reanimación. Pero todo paciente que ingresa con un sangrado del tracto gastrointestinal debe tener una endoscopia en las primeras 24 horas. Para usted es muy importante porque va a llegar mucho paciente de servicio de urgencias y aplicar la escala de Bradford o de Roca, porque ahora le permite muchas veces al paciente uno manejarlo en forma ambulatoria con pacientes jóvenes sin factores de riesgo, sin alteraciones hemodinámicas. Y los pacientes que le refieren a ustedes melenas, que es el popó negro como alquitranudo, siempre hagan tacto rectal. Ahí lo mencionó, el tacto rectal es fundamental en las semanas del tracto gastrointestinal. La mejor forma de hacer diagnóstico de melena es el tacto rectal. La doctora Hernández levantó la mano. Cuénteme, doctora. Doc, una pregunta. ¿Los Pregunte. pacientes en este caso lo dejamos sin vía oral? Sí, claro. ¿Por cuánto tiempo? Depende. Eso es la evolución. O sea, si el paciente, ejemplo, deja de tener hematemesis, Ha pasado más de 24 horas, en la guía se ha recomendado que le puede empezar vía oral. Doc, ¿y si el paciente persiste con hematemesis? No, ahí O sí sea, ya. él entró y sigue. No, o sea, usted ya tiene que hacerle, o sea, ahí sí hay que evaluar, y ahí sí tiene que usted entrar a evaluar la endoscopia de emergencia y las arteriografías y el angiotaca. Y el paciente igual sin vía oral, o sea, pero sin sí, vía oral, claro. nada, sin dieta líquida, sin nada. Sin nada. Ya, listo. Los sangrados digestivos altos generalmente tienden a autolimitarse. Y con el manejo inicial de que ustedes hacen, indudablemente se regula más rápido el control. Para hay pacientes que no para el sangrado, sigue choqueado, esos pacientes tienes que llevarlos a cirugía y endoscopia y hacerle angiotaca y arteriografía y hacer control
endovascular de sangrados, en sangrados masivos, claro que sí. Son alternativas, pero son los casos más raros. Generalmente las sangrados tienden a controlarse en el servicio de urgencias con los manejos. Entonces ustedes hacen eso, le piden la endoscopia y ya la endoscopia la clasifican si es una úlcera, pues normalmente la clasifican de acuerdo a la clasificación de Forres. O sea, sepan que, no se asusten con el Forres. Yo le he enseñado a muchos de ustedes que las clases de medicina es lo más chimbo que hay, lo más fácil de aprender. Ustedes se embollan. Las clases de medicina vienen de mayor a menor, de menor a mayor. Todas. La clasificación de Forres es una clasificación de mayor a menor. ¿Qué quiere decir? Mayor sangrado a menor sangrado. Entonces van bajando. Sangrado en chorro, sangrado como babuceando. Es el Forres 1A. La Forres 1 es sangrado activo. O sea, en chorro y sangrado baboso. Yo me acuerdo la palabra. El Forres 2, entonces el 2A tiene protuberancia pigmentada y va mermando. Luego ya es coágulo adherido, coágulo fresco, coágulo oscuro y fibrina. Y va de mayor a menor, como si la úlcera va mejorando. Y así va aumentando el riesgo de sangrado. Eso de 90% en el Forres 1A es cuando la úlcera no es intervenida. Cuando la úlcera es intervenida, el riesgo de sangrado es menor. Y así va bajando el porcentaje. 90, 45, 50, 30, 35, 15, 20, menos del 7. Eso es una cuestión de medicina, no se angustien. ¿Para qué sirve el Forres? Para saber a qué endoscopia, de acuerdo a qué tipo de Forres, se le hace el manejo. Entonces, el Forres 1 al A y al B, y al Forres 2A se le hace manejo endoscópico. Escleroterapia, ligaclid, lo que hay que hacerle. El Forres 2B tiene una connotación diferente, que es el coágulo fresco adherido. Trata de quitarse. Si se quita, le hace manejo endoscópico. Si no, se deja quieto y manejo médico. ¿Qué ha cambiado las guías? No hay que hacer endoscopias de control. Antes, de acuerdo al Forres, se hacía endoscopia de control a las 48 a 72 horas. Ya se ha visto que no es necesario. Lo que le marca a usted la necesidad de hacer una endoscopia de control es la evolución y la estabilidad hemodinámica del paciente. Y los criterios de sangrado son muy claros. No son las melenas. Las melenas no son criterios de sangrado activo. Los criterios de sangrado activo son la paciente que tenga alteración en la estabilidad hemodinámica o tenga disminución de la hemoglobina. Un paciente con melenas tranquilamente puede durar 7 días y ser normal, no estar sangrando. Un paciente con sangrado masivo, las melenas pueden durar 7 a 8 días sin problema. Y si usted le hace sangre oculta positivo hasta 30 días después, el paciente sigue encontrando en el coproscópico sangre oculta positiva. Entonces, las melenas no es un criterio de sangrado activo para que no se asusten. Pero un paciente tiene melenas, pero sí tiene alteraciones hemodinámicas, o el paciente tiene disminución de hemoglobina, ese paciente sí tiene un criterio de sangrado activo. A ese paciente posiblemente sí hay que hacer la endoscopia de control. La otra es, nunca se olviden, en la evaluación clínica de los pacientes con sangrado, el test de ortostatismo o TIL test. Siempre háganlo. Acuérdense que un paciente cuando está con estado de hipovolemia, si ustedes lo han acostado totalmente, el paciente compensa. Si ustedes lo ven acostado y está tensión arterial y frecuencia cardíaca normal. ¿Qué es el test de ortostatismo? Es llamar test de ortostatismo o test del 20. Uno lo que hace es tomar la tensión arterial acostado y la frecuencia cardíaca acostado. Si usted al poner paciente sentado de pie, la tensión arterial sistólica disminuye más de 20 o la frecuencia cardíaca aumenta más de 20, uno dice que ese paciente tiene un test de ortostatismo o TIL test positivo. ¿Y qué significa un TIL test positivo? Que el paciente de una se clasifica en estado hemogénico clase 2. Quiere decir que el TIL test positivo nos dice que un paciente ha perdido entre el 15 y el 30% de la volemia. Entonces, a ese paciente le hacemos endoscopia y le hacemos manejo. Pero no se azaren, no se asusten. Ese es el manejo. Lo que ustedes deben hacer en el servicio de urgencias. Otra cosa es el sangrado digestivo bajo. El sangrado digestivo bajo, bien que la endoscopia en sangrado digestivo alto es el gol estándar en el manejo de los pacientes con sangrado del tracto gastrointestinal. Hay cosas que no mencionaron, ¿no? El uso de los prokinéticos, el uso de la sonda. Entre los prokinéticos se deben usar, antes se usa la eritromicina,
que lo que hace es un antibiótico, es un macrólido que produce mucho vaciamiento gástrico y se hace sobre todo para aumentar el vaciamiento y mejorar la sensibilidad de la prueba cuando se haga la endoscopia. En sangrado de vestido bajo es diferente, la colonoscopia es el gol estándar, pero solamente si el sangrado va parado o está intermitente. Ahí sí. Es diferente el sangrado de vestido alto, que puede estar sangrado activo, y la endoscopia es el gol estándar, porque hay cómo lavar, cómo aspirar, hay cómo vaciar. En colon no, en sangrado del tracto gastrointestinal no. Para que tengan el concepto, la colonoscopia es el gol estándar, pero en sangrados que han parado, que están intermitentes. En sangrados activos la colono no sirve, porque es imposible. Para que la colonoscopia tenga una buena sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, de tener un colon adecuadamente preparado. Después van a encontrar en la literatura que una indicación de uno solicitar una colonoscopia en sangrado activo profuso es cuando el paciente tiene una colonoscopia previa y tiene un diagnóstico previo. Ejemplo, que tiene una masa a nivel del ángulo esplénico del colon. Entonces el paciente agarró a sangrar y está profuso. Ahí la colonoscopia sí tiene valor porque sabe exactamente dónde está la lesión. Entonces puede ir a buscarla y puede ir a controlarla. O tenga o esté controlada una angiodisplasia, el paciente resangró. Y esa es la única indicación de hacer colonoscopias en pacientes con sangrado activo. Del resto, el estudio de lesión, y lo dice la guía de Auckland, en pacientes profusos, sangrados profusos, se va a hacer ese angiotac. El angiotac es el de lesión. ¿Por qué el angiotac? El angiotac detecta sangrados mucho menores. Es más, la gamografía con glóbulos rojos marcados ha entrado en desuso. Tiene ventajas y desventajas. El angiotac es mucho más sensible que la gamografía con glóbulos rojos marcados. La ventaja es que la gamografía permite hacer seguimiento por más tiempo, porque permite circulación casi las 24 horas. En cambio, el angiotac es para tomarlo ahí. Y está la arteriografía. Esos son los 3 estudios que se deben utilizar en pacientes con sangrado. Pero el angiotac, la gamografía con glóbulos rojos marcados y la arteriografía solamente son estudios que sirven cuando hay sangrado activo. Si no hay sangrado activo, realmente estos estudios no sirven. Entonces lo manda uno. Entonces, de primero, el que más sensibilidad es el angiotac. La arteriografía, más que diagnóstica, sirve, pero es más que terapéutica. Y es lo que se hace. Antes hacían colectomía y revisiones innecesarias. Entonces se hace un angiotac, se ve el sitio del sangrado y se hace una arteriografía y se hace control endovascular por intermedio de la arteriografía. La arteriografía es terapéutica. También puede ser diagnóstica. La gamografía, en cierta forma, ayuda, ahí lo colocaron en la guía de la ES que si lo siguen utilizando y tiene valor, es porque mejora el resultado para el uso de otra alternativa como la angiotac. Entonces, para que no tenga la colonoscopia el de lesión, pero solamente si el sangrado ha parado o está intermitente. Pero esas son las otras alternativas. ¿Algún comentario? ¿Algo que... ¿Preguntas? Doc, una pregunta. Es un tema muy chévere. Cuénteme, doctora Diana. Ejemplo, si llega un paciente con un cuadro clínico así de hematemesis, urgencias, y también yo he tenido episodios de melenas, pues el paciente persiste 24 horas y sigue con hematemesis, y el paciente llegó con el paciente se hizo una endoscopia hace una semana. ¿Esa endoscopia no tiene valor? Sí, claro, mucho. Y si en esa endoscopia no reporta nada, solamente una gastritis central no erosiva, entonces ahí uno no debería empezar a pensar como que, bueno, probablemente la causa está un poquito más allá. Pero tiene hematemesis, me estás diciendo. Ajá, sí. Claro, es que es una cosa, es una buena pregunta, siempre ustedes que tengan un paciente con un sangrado que tenga endoscopia, no es por hablar mal, siempre miren de dónde viene la endoscopia. Créame que sí. O sea, si el paciente está con una hematemesis franca y tiene endoscopia, me dice a mí, eso no es, yo se lo repito, doctora. Porque un sangrado por debajo del duodeno no te va a producir, es muy raro que te produzca hematemesis. Es el problema de la zona nasogástrica, es una de las problemas que había, porque la zona nasogástrica en sangrado digestivo servía, por lo menos el paciente tiene alta especificidad pero baja sensibilidad.
Vos colocar una sonda con sangrado del tracto gastrointestinal y aspirar y no te sale sangre, no quiere decir que el sangrado no tenga sangrado. Si el sangrado te sale positivo, hay sangrado. Pero si te sale negativo, no quiere decir que no haya sangrado. Porque el sangrado puede estar por debajo del duodeno y no encontrarse sangrado en la sonda nasogástrica. Pero es una buena manera de alternativa que tiene uno, hay veces en medianoche en una institución, que el paciente tiene antecedente de un sangrado, que tiene una endoscopia que muestra que tiene una úlcera y el paciente en la medianoche no te hizo hematemesis, pero se te descompensó hemodinámicamente y uno piensa así, si vos pensás que el paciente tiene o no tiene sangrado. Una forma, una alternativa rápida de diagnóstica es que uno le mete una sonda y aspira. Si el paciente, mano, le sale sangre, man, resangró, llame a la endoscopista. Pero alternativas. Pero si usted está con un paciente que tuvo una endoscopia de hace una semana, está con hematemesis, piénsela. Uno debe pensar que eso pasa, o sea, de todo. Yo sí le repetiría la endoscopia. Diferente ejemplo de los pacientes con colonoscopia, en sangrado digestivo bajo. Si ustedes tienen un paciente que le llegó a ustedes con un sangrado del tracto gastrointestinal bajo, y eso creo que lo dice la DC también, y el paciente tiene una colonoscopia antes de un año, que muestra que el paciente tiene patología benigna, una enfermedad articular o cualquier otra, principalmente enfermedad articular, el paciente no hay indicación de hacer nueva colonoscopia. Usted lo reanima y no más. No hay que repetir colonoscopia si tiene una colonoscopia con patología benigna antes de un año. Una colonoscopia de buena calidad. Es que ahora estamos hablando ya de colonoscopias de buena calidad. Las colonoscopias de buena calidad son las que usted la están viendo ahora. Es que entran al hilo distal. Todos los colonoscopias están entrando al hilo distal. Y eso es lo que llama colonoscopia de alta calidad, porque buscando sangrados un poquitico más arriba. Pero usted tiene un paciente que está con hematemesis franca, está en esta, una colonoscopia, yo lo repito. Bueno, gracias. ¿Otra preguntas o algo o comentarios? Es un tema muy interesante y que ustedes tienen que aprender a manejar. Nosotros los cirujanos nos ganamos los sangrados digestivos y nunca operan. O sea, en otras palabras, nosotros les cuidamos los pacientes a los endoscopistas. ¿Alguna pregunta, comentario? Me gustó la revisión. Realmente sí, así es. Faltó lo de sangrado oscuro, ¿no? Ya no llama oculto y no oscuro. Que es que aquellos sangrados del tracto gastrointestinal en la cual la endoscopia y la colon son normales. Tiene una endoscopia y una colon de alta calidad normales. Entonces, le gusta que el diagnóstico está en jejunum. Ese es el sangrado oscuro. Ya no llama oculto porque ya estamos encontrando las causas. Y el estudio de lesión, de primera lesión, es la cámara endoscópica. Si el paciente está inestable, eso sí que, pues, si está inestable, está con sangrado. Y otra cosa, el sangrado oscuro. Bueno, preguntas, comentarios. El lunes, no sé, ya no están. Mañana yo hablo con ve los internos que entran, que coloquen en contacto conmigo. Bueno, Tenemos el examen. ¿A qué hora? ¿12:30? sí, doc. Bueno, me llamó mucho la atención que están empezando la registro a las 10 de la mañana. Bueno, está bien. Bueno. ¿Preguntas, comentarios? No, muy bien, doctora, muy bien. La revisión creo que les quedó claro. Vamos hablando más a medida de cositas que a medida vamos hablando. Por las guías de la ESGE, en sangrado vestido bajo, son las que están mandando la palabra en el moral del tracto gastrointestinal. Bueno, feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Doc, igualmente. mañana al hospital. Gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego.